con la última, en el ciclo de religiones, con la última de las monoteístas analizadas, que va a ser el Islam. A través de la profesora Susana Mangana, que lo invita a sus clases, contamos hoy con el imán Yusuf Khan, de la comunidad musulmana Ahmadiyya del Uruguay. Como no podemos tratar todos los temas relacionados con el Islam, elegimos únicamente dos que consideramos muy importantes. El primero, el concepto islámico de Dios. Todos sabemos que las religiones provienen de un mandato divino propuesto a través de profetas, ya sea de Abraham, de Moisés, de Jesucristo, de Mohammed. Veremos cuál es la concepción musulmana, o sea, de Mohammed, de ese Dios y sus diferencias con otras religiones. Y como segundo tema, el yihad o terrorismo. Hoy, viernes, hubo un atentado suicida en una mezquita de Kalahar con 32 muertos y decenas de heridos por el grupo Estado Islámico, que también es un grupo musulmán. El ISIS, sí. Y es contra el atentado fue contra una minoría chiita de esa ciudad de Kalahar. Y que se está repitiendo un atentado de la semana anterior con 80 muertos. El yihad es una obligación religiosa o un mandato o un esfuerzo que debe de hacer cada musulmán para que la ley divina del Corán impere en la tierra. Y que en muchos casos, implica la justificación de la lucha violenta. Esta palabra aparece 42 veces en el Corán. Nos gustaría que, como tema segundo, como tema número 2, Yusuf nos guíe bien con respecto a qué es la violencia justificada dentro del Corán. No tengo necesidad de presentarte, Yusuf, porque ya todos tenemos en el sitio nuestro de todo tu currículum y toda tu actuación en el Uruguay. Así que me gustaría que, bueno, empecemos ya. Muchas gracias de cualquier manera. Primero que nada, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es mi gusto, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es mi placer hablar sobre el Islam. Pues tengo dos presentaciones de PowerPoint. Uno que es sobre el concepto islámico de Dios y el otro que es sobre el jihad y el concepto coránico, ¿no? de esta cosa. Pues voy a empezar a compartir con ustedes esta presentación. Pues antes que nada, creo que casi todos saben que el nombre de Dios en el Islam es Alá, ¿no? Creo que eso es algo que está conocido igual para muchas personas que no conocen nada más de Islam. Pues para nosotros Alá es el nombre personal de Dios. No solo significa Dios, porque hay otras palabras para decir Dios, como Ilah es Dios en árabe, pero Alá es el nombre específico, ¿no? Es el nombre personal. Pues para muchos musulmanes hay a veces hay una confusión entre Alá y Dios. Muchos a veces dicen también Alá es Dios, pero literalmente es el nombre de Dios. Sin embargo, creemos que es el mismo Dios que reveló a Moisés, que reveló a Jesús. El Corán también habla de las sinagogas, de las iglesias y otros templos, diciendo la palabra Alá, que la gente ahí adoran a Alá, ¿no? Como lo van a ver después en la presentación de Jihad, que se usa esta palabra para diferentes lugares de cultos. Pero antes que nada, ¿quién es Alá entonces? Pues según el Corán, la naturaleza verdadera de Dios es algo que es demasiado lejos de nuestro entendimiento.
Pues el Corán aclara que las miradas no pueden alcanzarle. Y aquí es importante saber también que la palabra miradas en árabe también significa intelecto, concepto, ¿no? O sea, que no es posible entender, ¿no? Dios, eso es lo que quiere decir. Pero Él alcanza las miradas, es decir, Él baja a nuestro nivel. Él es el inconmensurable, el omnisapiente. Entonces, en este versículo del Corán que se encuentra en capítulo 6, versículo 7-4, lo que nos presenta es que Dios realmente es un ser, ¿no? Cuya realidad es muy fuera de nuestro entendimiento. Sin embargo, encontramos que el Corán nos explica que igual podemos llegar a entender a Dios, pero es que no, Dios cuando revela a sí mismo a nosotros. Y eso, como usted también comentó, es algo que pasa cuando Dios envía a los profetas y estos profetas muestran la cara de Dios, por así decir, ¿no? Pues, como usted dijo, Islam es una religión monoteísta. Y la cosa más importante que el profeta Muhammad enfatizó muchísimo en toda su vida es el concepto de que Dios es uno. Y pues este es también, por un lado, porque nació en una sociedad que era politeísta, es decir, la gente ahí adoraban a otros ídolos, etc. Ellos también creyeron en Alá, en un Dios, pero creyeron también que nosotros no somos tan buenos para alcanzar, para poder hablar directo con Dios. Entonces necesitamos algún intermediarios y estos ídolos fueron los intermediarios. Y pues en Meca solo hubo más de 300, ¿no? ídolos. Y hubo también tiendas que preparaban ídolos. Hoy en día también, por ejemplo, aquí en Montevideo también hay lugares donde se puede comprar estatuas de Buda o de otros. Y pues este tipo de negocio existía en Arabia antes del Islam. Y pues la gente creía en un Dios. También ellos también conocían que Abraham el adorador de un Dios solo, pero igual tenían este complejo de inferioridad, ¿no? Que pensaban que no pueden lograr a llegar a Dios, necesitan algún intermedio. Pues el Islam enseña contra algo que se llama shirk. Shirk significa en árabe que Dios tenga copartícipes o que habrá más que un Dios. Pero es algo que es más sutil que eso. Generalmente no está presentado correctamente porque obviamente hay un concepto de politismo que es muy obvio, pero después hay también cosas que son menos obvias, que también forman parte de shirk, ¿no? Es decir, que hay más que un Dios. Por ejemplo, amar a alguien más que Dios en el Islam es también considerado un pecado, ¿no? También seguir costumbres de idolatría, o sea, de otras religiones que han tenido algún tipo de costumbre, por ejemplo, el Halloween, ¿no? que mucha gente festejan aquí también ha empezado, el Día de los Muertos, creo que se llama aquí, ¿no? Se celebra en alguna parte del mundo, pero como tiene un pasado basado en idolatría, Islam prohíbe estos tipos de cosas. También pedir a alguien, por ejemplo, a una persona muerta, por algo que no puede hacer. También creer que Dios acepta todas las oraciones de una persona, como si Dios no tiene opción de negar. O también poner su confianza total en sus medios, ¿no? Es decir, en cualquier medicina o lo que sea, ¿no? También negar los medios, al otro lado, no hacer nada con lo que Dios ha provisto, es también un tipo de shirk. Pues es un tema bastante largo y también tiene muchas sutilezas, ¿no? Pero el concepto es que hay solo un Dios, pero también significa que uno niega a su propio ego tanto que solo queda Dios, ¿no? Hasta que un punto que uno no tiene confianza en su propio ego, pero en los poderes de Dios. Pues, ¿cómo podemos entender Dios si no podemos alcanzar a Dios? Pero Dios puede alcanzar a nosotros y lo hace a través de sus atributos. Pues en el Sagrado Corán se encuentra
algo que se llama atributos o nombres, ¿no? El palabra árabe es asma, que significa los nombres de Dios. Y son generalmente estos nombres que se considera que hay 99, pero en algunas personas también dirán que hay más. Y generalmente son los atributos que tienen que ver con los seres humanos. Pues creemos que Dios es algo tan grande que está muy fuera de nuestro entendimiento, pero que con estos atributos podemos entender algo de Dios como una aproximación, como por ejemplo, que es literalmente no se puede tomar, ¿no? Porque si lo tomamos así, entonces sería, podemos decir como, por ejemplo, a veces cuando hablamos con los bebés, ¿no? Hablamos otro tipo de idioma, les decimos cosas como hablan los bebés, como ellos dan sonidos, pero no significa que estamos al nivel de los bebés, ¿no? Pues así mismo Dios cuando habla con nosotros, habla en términos humanos, con un idioma humano, pero no es que Él mismo lo necesita hacer. Pues lo que el Corán enseña es que primero que el propósito de nuestra vida es adorar a Dios. Y a través de adorar a Dios es adoptar estos atributos de Dios. Pues conocer los atributos de Dios es pues algo muy importante, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué tipo de atributos tiene? Etcétera. Bueno, lo que es el tema de los atributos, en el primer capítulo del Sagrado Corán, que se llama Fatiha, es el primer capítulo, y tiene Dios 4 atributos mencionados, y generalmente son considerados 4 atributos que son madres de otros atributos, es decir, son los atributos más importantes para conocer, y a través de estos, ¿no?, surgen los otros. Pues he escrito los nombres en árabe aquí arriba, pero es algo que ustedes van a, o sea, voy a traducir lo que significa también. Generalmente, por ejemplo, Rabbul Alamin significa el Señor de los mundos, pero la palabra Señor no hace justicia, ¿no?, a lo que significa la palabra en árabe, ¿no?, pero es una traducción, ¿no? Pues Rabbul Alamin significa el Señor de los mundos, y eso nos hace sentir un poquito pequeño en un sentido porque entendemos que hay más mundos que nosotros conocemos, ¿no? Hay mundos, otros universos, ¿no?, que nosotros no sabemos nada, pero que Él es también el Señor de estos lugares. Señor significa en árabe la palabra Rab, ¿no?, que es, también ustedes han escuchado seguramente en la Biblia, las personas llaman a Jesús Rabbi, ¿no? También es como decir mi Señor, mi Maestro. Los rabinos se llaman rabino, es el mismo raíz, ¿no? Pues Rabbul Alamin significa el Señor. Y según los diccionarios, significa el que educa gradualmente hacia la perfección. Es decir, como que Dios gradualmente lleva a su creación hacia una perfección. Pues eso también nos enseña que Dios, el tema de la evolución no es algo ¿no?, fuera de la materia religiosa, es algo que también Dios está practicando con cada persona, pero también el mundo entero. El otro significado es que Él es Señor de los mundos, es decir, todas las naciones, todos los países, todos los idiomas, y no solo se hace limitar a una nación o un territorio, ¿no?, en la tierra, pero que es el Señor de todos los países. Pues algo interesante que en el Sagrado Corán menciona que Dios envió profetas y mensajeros a cada pueblo, a cada nación, cuando era necesario. Y eso también muestra que los profetas que nosotros conocemos, por ejemplo, en las tres religiones monoteístas, no son los únicos, ¿no? Hay profetas que han sido enviados a otros lados, a China, aquí mismo, ¿no? Pues no es que solo existieron estas personas en un territorio muy pequeño, ¿no? Los hindúes, por ejemplo, han tenido su avatar, su profetas, etcétera. Buda, por ejemplo, y otros
Pues eso muestra que Dios es realmente más grande, ¿no?, que nosotros a veces pensamos de él. El segundo atributo importante se llama Rahman. Y Rahman, literalmente, nosotros lo traducimos como el clemente, pero quiere decir el ser que muestra misericordia sin que se le hayan pedido algo. Es decir, sin que nosotros hacemos algo, Él nos ha otorgado cosas, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, todas las cosas que existen antes que nacimos, hasta el amor de nuestros padres para nosotros. Nosotros no hicimos ningún esfuerzo para ganarlo, o no hicimos ningún trabajo para poder disfrutar muchísimas cosas como la luz, el sol, las diferentes comidas que ya existen. Pues todo eso se considera que es parte de Rahman, que es un atributo que quiere decir amor incondicional, ¿no? No tiene condiciones, es para todos, creyente, no creyente, animales, lo que sea. También un significado es el ser que proporciona todo lo que es necesario para el progreso. Pues creemos que Rahman, a través del atributo Rahman, Dios envía a los profetas. O sea, antes que Dios envía profetas, no hay realmente alguien que hace algo bueno para merecer, ¿no?, la llegada de un profeta. Pero Dios lo hace por su gracia. Y hay mil cosas que también hace por su gracia. Pues este atributo también es importante. Creemos que la gracia de Dios también significa que nos puede perdonar sin pedir retribución alguna, ¿no? Es decir, que Dios tiene el poder de perdonar a sus siervos sin que alguien tenga que sacrificarse. Eso es un atributo. Pues Rahim significa el ser que muestra misericordia repetidamente y frecuentemente, y eso es después el esfuerzo del creyente. Es decir, el creyente hace un esfuerzo por lo cual Dios lo bendice, ¿cómo se llama?, lo recompensa. Un ejemplo no casual es, por ejemplo, un estudiante que estudia va a tener buenas notas, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos, aunque hacemos poco esfuerzo, pero Dios saca buenas consecuencias si Él quiere. Un otro ejemplo, por ejemplo, es de un granjero que tiene semillas. Él no creó las semillas, no es responsable de enviar lluvia o agua, etcétera, o que el sol, ¿no? Estaba eso todo abajo de Rahman, pero él hace el esfuerzo de poner la semilla, hace muy poco trabajo y por este poco trabajo recibe muchísima recompensa, ¿no? Pues eso es Rahim. El último de estos 4 atributos se llama Malik Yomedin y significa el dueño del día del juicio. Y el dueño del día del juicio significa que habrá un día donde nadie va a tener más opción de hacer bueno o malo. Ya es tarde, ¿no? Ahora tenemos libertad, libre albedrío para hacer algunas cosas, pero en el día de juicio no habrá. Entonces Dios tendrá el poder total este día, y que también Él va a buscar como dice, excusas para perdonar a la gente, ¿no? Pues dice, mi misericordia abarca todas las cosas, pero también nosotros tenemos que hacer algo para poder merecer, ¿no?, su perdón. Si hemos hecho algo malo, naturalmente. Creemos también que Dios crea a todos los seres humanos sin pecado, sin algún tipo de mancha, pero que después que empieza la vida y poco a poco uno empieza a ser bueno o malo, etc. Pues eso es una introducción pequeña de estos 4 atributos. Y espero que más adelante vamos a hablar más con las preguntas, etc., sobre otras cosas. Pues una pregunta importante es que si podemos conocer a Dios, podemos tener una relación personal con Él, o es solo un ser que existe y que lo vamos a encontrar en más allá. Pues el Corán responde y nos da la buena esperanza que nosotros podemos tener una reunión con Dios en esta vida, pero obviamente más allá será mejor manifestado. Pero en esta vida también uno debe tener
una relación con Dios, una amistad con Dios, pues hay muchos versículos que hablan de este tema. Es un ejemplo que dice, tú hombre, hombre aquí no quiere decir hombre como masculino, ¿no? Cualquier ser humano, que trabaja ciertamente por comparecer ante tu Señor con un trabajo duro, entonces lo encontrarás. Es decir, Dios espera que hacemos un esfuerzo para llegar a Él, y el esfuerzo es, ¿no?, obedecer sus mandamientos, orar, etc. Y también al mismo tiempo evitar hacer cosas que no le gusta a Él. Otro versículo que dice lo mismo, dice, en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, aquí, por ejemplo, en el árabe dice los que esfuerzan en nosotros, literalmente es lo que, pero el traductor escribió nuestro camino, ¿no? Pero dice los que se esfuerzan en nosotros, es decir, los que esfuerzan conocer a Dios, ¿no?, adorar a Dios, seguir los atributos de Dios, ¿no?, tratar de adoptarlos. Entonces dice Dios, en verdad los guiaremos por nuestras sendas. Es decir, hay varios caminos hacia Dios, no es que solo existe un camino, hay diferentes sendas, y cada persona con su propia personalidad, su propio gusto, ¿no?, encuentra su mejor manera de llegar a Dios. Dice, pues Alá está en verdad con los que hacen bien. Otra cosa que quería también hablar es el concepto de la creación, porque, bueno, en el pasado no era tan importante, pero hoy en día hay muchas dudas, ¿no?, al respecto de, por ejemplo, los libros sagrados y que si Dios creó el mundo, porque hay una contradicción entre lo que es la palabra de Dios y también el trabajo de Dios. Pues el Sagrado Corán declara que Dios es el creador, y que todo lo que está escrito en el Corán se debe tomar, ¿no?, en su manera. Y, por ejemplo, en este versículo dice, ¿no ven los incrédulos que los cielos y la tierra eran una masa compacta, que posteriormente disgregamos, nosotros creamos del agua a todo servicio? ¿Acaso no creerán? Perdón. Es decir, que según lo que nosotros cuando leemos este versículo nos parece una descripción muy clara, ¿no?, de lo que es el Big Bang o la gran explosión, pues encontramos muchos versículos así en el Corán que habla de la creación. A veces también habla de la misma manera como la Biblia, pero hay diferencias que son, para nosotros son correcciones, ¿no?, de lo que ha sido cambiado según nuestra creencia. Creemos que la Biblia fue cambiado por seres humanos, y por eso Dios tuvo que revelar este nuevo libro para guiar a la humanidad. Pero también lo reveló de una manera que los versículos que tienen algo similar, como la Biblia, para mostrar la diferencia entre lo que era la palabra de Dios y cómo después fue cambiado. Pues en este versículo también dice, no ven los incrédulos, porque fueron los incrédulos que descubrieron, ¿no? Eso no fueron los musulmanes. También un aspecto importante de este Dios del Islam es que todos los mandamientos que Él envía, todo lo que Él pide que hacemos, ¿no?, es para nuestro propio bien, ¿no? Es decir, no es que Dios es como un dictador que quiere que hagamos eso, ¿no?, que todo tiene una sabiduría. Él podría también haber revelado que yo quiero que haga eso, aunque no tenga ninguna sabiduría atrás, pero según el Corán, todo lo que hacemos tiene algún tipo de filosofía, algún tipo de beneficio para nosotros. Pues dice el Corán, quien sigue el camino recto lo hace únicamente por el bien de su propia alma. Y quien se extravía únicamente para su propia pérdida. Y nadie que soporta una carga llevará la carga de otro. Eso también significa que uno no puede ser castigado, ¿no?, por otro. Y nosotros nunca castigamos mientras no hayamos enviado un mensajero, ¿no? Pues creo que estos versículos, claro. Pues eso fue la parte del concepto de Dios. Y ahora podemos, Jorge, si te parece bien, continuamos con preguntas o quiere ir directo al tema de Jihad. No, a mí me parece que puede haber alguna pregunta con respecto al Dios, al Alá del Islam. Bien, Es sí. como
como en otro tipo de religiones, el Dios Alá es omnipotente. Es Sí, el creador del cielo y de la tierra. Es el creador del universo. sí, ¿De acuerdo? sí, sí, exactamente. ¿Por qué entonces la reglamentación de Dios hacia el hombre, definiendo cuál es el bien, cuál es el mal? ¿Por qué el hombre entonces tiene su propia libertad, su propio libre albedrío de elegir el bien o elegir el mal? ¿Por qué entonces Dios omnipotente nos da esa facultad? Muy bien. ¿Por qué por qué Dios envía, por ejemplo, profetas para decirnos qué hacer? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Bien, como Dios también tiene sus gustos, ¿no? Si queremos tener una buena relación con alguien, ¿no? Es bueno saber qué quiere y qué no quiere, ¿no? Eso es un aspecto, ¿no? Podemos decir. Pero la otra cosa, Jorge, es que si existe Dios, si realmente existe y es un creador de los cielos y la tierra y todo toda la naturaleza y el ser humano, entonces no creo que el ser humano no puede tener otro propósito más grande, ¿no? Que excepto conocerle, ¿no? O estar cerca de su creador, ¿no? Si existe, ¿no? Es una gran pregunta también, si existe, por cuál es la prueba que existe. Pero si llegamos a la conclusión que existe un Dios, un creador, entonces naturalmente no hay más propósito más grande que eso, ¿no? De conocerle. Y pues si queremos conocerle, y él también nos explica cómo hacerlo, por ejemplo, adorar a Dios, ¿no? Según el Corán mismo dice que adorar a Dios también no es que Dios necesita nuestras oraciones, pero que Claro. nosotros necesitamos adorar a Él. Y nosotros en esta manera nos limpiamos, los purificamos, porque también cuando queremos ser como Él, es decir, como Él es puro y perfecto, entonces nosotros también empezamos a sacar las malas cosas de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad, etcétera. Y al fin dejamos muchos males solo por esta relación. Todos podemos entender eso a través que, por ejemplo, si somos casados o hemos tenido novias o novios, sabemos todos que cuando uno está en una relación con alguien, uno sacrifica alguna parte de sí mismo, ¿no? Aunque sea pequeño, pero y a veces si la otra persona es una buena persona, uno se convierte en mejor persona por solo para la otra persona. Entonces, así también hay un beneficio en ese sentido, pero más allá, si es un ser omnipotente que tiene todos los poderes y tiene el poder de ayudarnos, de también mejorar nuestras vidas a través de su conocimiento. Si tiene un conocimiento perfecto, por ejemplo, hay muchísimas cosas en la vida donde nosotros no sabemos cómo hacer la decisión, pero si tenemos Dios a nuestro lado, entonces naturalmente tendremos muchísimos beneficios que también podemos aprovechar en nuestra vida, en esta vida y también para el más allá. Perfecto, perfecta la explicación, Yusuf. Pero me queda de cualquier manera una duda. Sí, sí, Dios, en realidad, y para todas las religiones, es producto de la fe. Creemos en Dios. No lo justificamos, no lo sabemos explicar, no tenemos ningún tipo de teoría con respecto a Dios. Únicamente creemos en Dios. Pero ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre el Islam y los que no creen en Dios, los no creyentes? sí, sí, muy buena pregunta. Sí. Primero, antes que nada, sí, creo que la primera parte no estoy de acuerdo 100%, ¿no? De lo que usted, porque creo que la fe, si es basado en nuestra benevolencia, entonces nosotros realmente estamos haciendo un favor a Dios, no que Dios está haciendo. Pero generalmente cuando Dios envía a los profetas vienen con pruebas muy claras. Y las personas que quieren creer
en ellos lo hacen. Los que no quieren creer, no creen. Pero al fondo se encuentra que los que no quieren creer en Él lo hacen muchas veces por su propio deseos, ¿no? Es decir, hay alguna cosa que no les gusta de esta nueva religión o pueden perder poder, ¿no? Por ejemplo, les doy ejemplo de Jesús, ¿no? Porque muchos de ustedes son católicos, ¿no? Son cristianos. Entonces, si nosotros cuando estudiamos la vida de Jesús, vemos que Jesús tenía una vida anterior de su mensaje y una vida después. Y también vemos que Jesús era un hombre sin poder, ¿no? Es decir, no tenía ejército ni nada, era un hombre sencillo que predicaba el mensaje que él tenía. Pero vemos que al fin Dios hizo que él prevaleció y los que estaban contra él no prevalecieron, ¿no? Vimos que ellos tenían el poder, no querían creer en él porque eso significaba perder su poder, su lugar, ¿no? Pero al fin él llegó a prevalecer, ¿no? Pues uno de los grandes señales de la verdad de un profeta es que Dios hace lo que quiere y él al fin prevalece, ¿no? Contra sus enemigos. Lo vemos también en el ejemplo de Moisés, lo vemos en el ejemplo del profeta Muhammad. Y no es solo eso, Jorge, creo que hasta hoy Dios, los atributos que tiene son eternos. Y a través de los seres humanos muestra sus atributos, ¿no? Por ejemplo, lógicamente creemos todos que Dios es el creador, ¿no? Porque cuando vamos atrás en la historia, al fin llegamos que tal vez Dios es la causa de todas las causas. Pero eso es solo teoría, como dices, ¿no? Lo que es prueba es cuando nosotros encontramos un ejemplo en nuestras vidas, donde, por ejemplo, yo conozco personas que no pudieron tener hijos y a través de la oración de una persona que tenía muy buena amistad con Dios, esta persona antemano también declaró que van a tener un hijo y de tal forma, y tuvieron este hijo. Pues eso muestra que Dios, para mí, ¿no? Por lo menos estos ejemplos, hay muchos en la historia de nuestra religión que siguen hasta hoy. O sea, no es algo que solo está en el pasado, porque el profeta Muhammad naturalmente vino hace 1400 años atrás, que es mucho tiempo, pero hasta hoy también estos atributos de Dios podemos ver a través de personas que son buenas y que están cerca de Dios. El problema hoy es que como hay mucha gente que está lejos de la religión, de su escritura sagrada, de seguir su religión, hay menos señales de este tipo. Pero se puede encontrar si uno empieza a buscar. Y especialmente el fundador de mi comunidad, que se llama Mirza Ghulam Ahmed, él fundó la comunidad hace 100 años atrás y este hombre era muy cerca de Dios. Muchas de sus plegarias encontramos que Dios aceptó y también él antemano dijo lo que va a pasar y pasó exactamente. Entonces, cuando vemos eso, tenemos fe basado en estos incidentes, digamos, o acontecimientos, y después progresamos en nuestra fe también y lo encontramos igualmente, pero tal vez en menor proporción, pero encontramos que también Dios acepta las oraciones. Y es realmente a través de eso que uno encuentra que sí existe un Dios, que no es solo algo que nosotros tenemos fe, ¿no? Que uno puede tener una relación viva con Dios en esta vida y que Dios puede comunicar con nosotros, pero tenemos que también hacer un cambio espiritual dentro de nosotros para poder recibir eso. Perdón, su segunda parte de su pregunta, sí, ¿cuál era? Si puede repetir. No, la relación entre el Islam y los no Y los no creyentes. musulmanes. Muy bien, sí. Bueno, el Corán, hay muchos versículos, ¿no? Sobre este tema. Primero, que antes que nada, creemos en la verdad de todas las religiones que pueden haber existido antes del Islam, porque el Corán dice que Dios envió profetas a todas las naciones. Pues tenemos respeto a ellos. Pero al mismo tiempo creemos que cada uno está libre de creer o no creer, como leí el versículo que dice que es para nuestro propio bien
¿no? Así hay también versículos que hablan sobre la fe y que cada uno decide si quiere creer o no quiere creer. El Islam no nos otorga el derecho de obligar a alguien, ¿no?, a seguir nuestra religión. Pero también nosotros no tenemos derecho de juzgar a otros porque no sabemos la situación de cada persona. Creemos que Dios es misericordioso y sabe hasta qué punto uno está obligado, ¿no? Por ejemplo, digamos de una persona que nace en una familia atea. Y desde que nace, sus padres hablan mal de la religión, de Dios, etcétera. Hace una inmensa propaganda. Entonces, no creo que podemos esperar que esta persona, cuando va a llegar a tener 18 años o más, y va a salir de su casa, tal vez nunca va a tener el gusto o digamos, el deseo de conocer la verdad sobre otras religiones y hacer su propio esfuerzo. Y asimismo también con una persona que nace en una familia musulmana, por ejemplo. Nace en una familia musulmana, acepta lo que dicen los padres y no tiene los medios tal vez a conocer un cristiano, un judío, un budista o lo que sea, para, para comparar, por ejemplo, su religión con otros, para juzgar qué es mejor para mí, ¿no? Pues hay mucha gente que están obligados por su situación, por su alcance, ¿no? Hoy en día tenemos internet, ¿no? Casi todos podemos llegar muy lejos también, pero cada situación es diferente. Pues nosotros no tenemos derecho de juzgar, por ejemplo, quién va a ir al paraíso o quién va a ir al infierno. Eso sabe Dios mejor, ¿no? Lo único que puedo decir es que según el Corán, los que no son parte de nuestra religión son nuestros hermanos en la humanidad. Creemos que es entre ellos y Dios después de todo. Ok, perfecto. Perdóname, Yusa, pero Sí, esta segunda pregunta con respecto a sí, los sí, que no creen sí. surgió porque el viernes pasado uno de Ujú. nuestros compañeros preguntó si en la religión, en el Islam, había determinada concepción de violencia con respecto al infiel. Entonces, me parece que Muy yo, bien. a través de los cursos de Susana Mangana, Ujú. hay una diferencia entre lo que es el infiel, o sea, el que no cree en el Islam, y el que creyendo en el Islam descree de su religión y se vuelve o infiel o para otra religión. Ese es lo que supuestamente se define como el hipócrita. Y a ese Como hipócrita, apóstata, creo. apóstata, bueno, Sí, bueno, sí, nosotros sí, lo pusimos como el apóstata, perfecto. sí, sí. Pero que dentro del Islam el apóstata sí puede ser juzgado, condenado y condenado a muerte. Jorge, es muy buena pregunta. Lo que pasa es que en el mundo musulmán, ¿no? Porque después te voy a mostrar los versículos del Corán que habla sobre este tema, pero en el Sagrado Corán, el Corán no da ningún tipo de castigo a una persona que cambia su religión, aunque deja el Islam. Y hay ejemplos en el Corán mencionados de personas que creyeron después, descreyeron después, creyeron después, descreyeron. Y siempre al fin de los versículos Dios menciona si Él va a castigarlos, etc. Pero nunca menciona que el musulmán debe castigar a otro ser humano por cambiar su religión. Pero lastimosamente hoy en día hay musulmanes que creen que cambiar su religión, es decir, dejar el Islam, es como el castigo es la pena de muerte. Y esta creencia está basada más en la Edad Media del Islam, no tanto en los libros sagrados que tenemos, sea el Corán o los libros de hadices, pero más en la política, etcétera. Como ustedes también estudian mucho geopolítica porque, por su nombre de su grupo, me imagino que pueden entender que en la Edad Media hubo reyes musulmanes y que tenían muchos hijos. Por ejemplo, digamos que hay dos hermanos y los dos quieren ser el próximo rey, ¿no? Entonces, ellos tenían su grupo de eruditos musulmanes, e inventaron esta regla que si la persona deja el Islam, lo podemos poner a la espada. Pero en el Sagrado Corán,
que les voy a mostrar los versículos después, no hay ningún permiso de tratar una persona que deja el Islam. Cada uno está libre de hacerlo. Obviamente sería, y también pueden entender desde la historia del Islam, los musulmanes fueron perseguidos en el principio, y cuando Dios, y eso vamos a hablar más adelante con la presentación de Jihad, cuando Dios les permitió a también defenderse, entonces, ¿cómo es posible que los musulmanes puedan tener una regla así cuando son los perseguidos, son las personas que están sufriendo violencia por su religión, y hacer lo mismo a otros? No hace sentido. Pues en el Islam nunca existió una regla así. No, hay muchos musulmanes que saben eso, que están contra eso, que lo hacen en sus discursos en YouTube también, no solo de mi comunidad, pero mi comunidad está 100% contra eso. Nosotros sabemos que el Corán, por ejemplo, dice la ikraha fid din, que significa no hay coacción en la religión, ¿no? Aquí no dice la religión de otros, o dice la religión en general. Si no hay ningún tipo de obligación, no se puede obligar a una persona a seguir a una religión. Pues también hay versículos que hablan de personas que creen, después descreen, después creen, después descreen. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que ya salió de la religión y no perdió su cabeza entra a la religión otra vez y después deja, ¿no? Entonces, no hay ningún versículo del Corán. Y también les puedo enviar algunos libros a su correo que habla más al fondo de este tema. Perfecto, perfecto. Pero, Perfecto. Muchas gracias porque quedó aclarado totalmente, Youssef. okay. Bueno, si no hay ninguna pregunta con respecto a este tema, pasamos al segundo tema. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a la teoría de Dios dentro del Islam? Yo tenía una consulta, pero creo que Enrique A ver, Pedro. había levantado la mano antes. No sé si Enrique tiene algo para preguntar. A ver. Si no, Yo no veo que estén levantada la mano de Enrique. A ver. No. ¿Enrique? No, dice que no. No, dice que no. No, la consulta es, no sé si entendí bien, nosotros no somos suficientemente merecedores de establecer una comunicación directa con Dios. Eso fue lo que entendí de sus palabras. ¿Cuál es el medio ¿cuál es el medio para comunicarnos con Dios? ¿A través de quién o quiénes son los que pueden llevar nuestros mensajes, digamos, a Dios? Sí, no, señor Pedro, lo que el Islam dice que sí podemos adorar directamente a Dios y hablar directo con Dios, fue los politistas de Arabia, ¿no? Que antes que tenían una fe en Dios también. Lo que quería explicar es que también ellos creyeron en Dios, pero creyeron además en los ídolos. Pero en el Islam, Islam limpia todos los ídolos y dice que nosotros debemos hablar directamente con Dios, aunque seamos pecadores o lo que sea. Y Dios también puede comunicar con nosotros. Según el Corán, puede revelar palabras directas, o puede hablar en visiones, o puede hablar con sueños. Entonces, existe una muy rica historia de diferentes personas, la interpretación de los sueños, etcétera, como por ejemplo interpretar lo que Dios, ¿no?, quiere decir a nosotros. Pues no es que nosotros no podemos comunicar, eso es lo que Islam enfatiza que debemos hacer. Debemos tener una relación personal hasta tal punto que nosotros empezamos a mostrar los atributos de Dios, ¿no? En un sentido podemos decir que Dios está escondido, ¿no? Porque sin el ser humano no muestra su cara, pero a través de los seres humanos, a través de sus oraciones, ya empieza a mostrar también sus atributos que antes parecieron escondidos, ¿no? De acuerdo, gracias. Bien, si no hay ninguna pregunta, pasamos al tema 2, que está más o menos relacionado con esta última pregunta, ¿no es cierto, Youssef? Sí. Bueno, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, este tema tal vez es más importante, obviamente Dios es más importante, pero más relevante para
lo que está pasando en el mundo, lo que ha estado pasando por varias décadas ahora con el mundo musulmán específicamente, y es el tema sobre el yihad, ¿no? Pues es un tema que no es difícil entender. Nosotros, cuando estudiamos también la historia del cristianismo, vemos que hubo varias situaciones ¿no? Que no tienen nada que ver con la religión, pero fueron situaciones políticas, sociales, etc. Y la gente usaba la religión como pretexto, ¿no? Para llegar a sus logros, a sus metas. Pues es importante entender que hoy en día también está pasando lo mismo con el Islam. El Sagrado Corán está muy claro sobre qué es jihad, en qué situación Dios permite la autodefensa. Pues voy a hablar un poquito sobre eso. Antes que empezar eso también es importante explicar que cuando el profeta Muhammad empezó su mensaje, en el principio los árabes que fueron politeístas estaban contra él. Naturalmente ellos no les gustaban que él estaba predicando esta nueva idea de un Dios solo y que nosotros no debemos adorar a los ídolos, etc. Entonces empezaron primero a burlar, ¿no? Primero empezaron a ridiculizar, burlar, pero después vieron que no está cambiando mucho y que él está ganando más fieles, más seguidores. Y eso era un problema. Entonces decidieron que si nosotros no podemos argumentar, entonces mejor ¿no? Hacemos violencia para ganar nuestro punto. Y entonces empezaron a perseguir a los musulmanes. Al fin los musulmanes migraron de este país, que es la Meca, y migraron hacia otro lugar que se llama Medina. Y eso después de 10 años de una persecución muy, muy feroz. Hubo musulmanes que perdieron su vida, los politeístas de Arabia también hicieron un boicoteo del profeta Muhammad y su clan, su tribu, y lo dejaron en una valle donde no podían comprar ni vender. Y al fin murió su esposa, Khadija, murió su tío, que se llama Abu Talib, que era un tío cercano que siempre protegía a su sobrino. Pues al fin el profeta Mohammed salió de ahí y migró hacia lo que se llama Medina, ¿no? Nueva ciudad. Después de 2 años, las diferencias y las peleas continuaron y los no musulmanes llegaron con un ejército para terminar al fin el Islam, porque ellos percibieron que el Islam va a expandir a todas las tribus de Arabia y la Meca, que era un lugar importante de peregrinaje, etcétera, va a perder su importancia, ¿no? Ante esta nueva religión. Entonces, durante esta situación, Dios revela estos versículos que se encuentran en capítulo 22, 40-41. Son versículos muy importantes, fueron los primeros revelados acerca de la guerra, acerca de la violencia. Pues dice el Corán, se da permiso para combatir a quienes son combatidos. Es decir, el Islam no permite la hostilidad, pero permite que las personas que ya son combatidos pueden combatir. Dice, porque han sido perjudicados y Alá tiene en verdad poder para ayudarles, ¿no? Es decir, no es solo una promesa, o no es solo un permiso, ¿no? Sino que Dios promete que Él va a ayudar. ¿Por qué ayudar? Porque tienen menos recursos. O sea, es un suicidio para los musulmanes pelear en estas condiciones, pero Dios promete que Él va a ayudar, no solo da permiso, pero también que les va a ayudar con su pelea. Pues dice, quienes fueron expulsados injustamente de sus hogares. Es decir, han dejado también el lugar donde vivían antes. Han migrado, han hecho todo lo posible para evitar la batalla, para evitar las guerras, pero ya que han dejado y el enemigo ha perseguido hasta el nuevo lugar, entonces hay permiso, ¿no? Entonces dice, solo por haber dicho, nuestro Señor es Alá, y si Alá no hubiera permitido a los hombres defenderse contra la actuación injusta de los demás, ciertamente habrían sido destruidos monasterios y iglesias, sinagogas y mezquitas, en las que se conmemora frecuentemente el nombre de Alá. Mas Alá ayudará en verdad a quien le ayude. Alá es ciertamente fuerte y poderoso.
Pues también la última parte de este versículo lo hace claro como que Dios como está justificando esta regla que Él está revelando ahora. Es muy interesante porque para mí me parece que como Dios sabía este futuro del Islam, sabía que los musulmanes van a actuar mal con este terrorismo, etc. Y pues explicó claramente que esta regla de autodefensa no es para matar a cristianos o judíos o otros, ¿no? Dice que es para defender a estos lugares, para defender la libertad de religión. Por eso menciona iglesias, sinagogas y también otros monasterios, ¿no? Y también Dios dice que Él tiene Él ayuda a la persona que ayuda a Él, ¿no? Pues los musulmanes aquí tienen permiso de defenderse. Hay otros versículos, algunos que son controversiales, pero les voy a explicar con el contexto por qué, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí dice, y luchad en la causa de Alá contra los que luchan contra vosotros, pero no seáis transgresores. Es decir, que si ustedes luchan, no deben hacer venganza más allá del límite que está permitido. En verdad, Alá no ama a los transgresores, y matadlo en donde los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado, ya que la persecución es peor que el homicidio. Y no lo echéis contra ellos, ni dentro ni cerca de la mezquita sagrada, mientras no os ataquen allí, pero si os atacan, combatidles, esa es la retribución para los incrédulos. Y estos versículos continúan, dice, pero si desisten, sepan que Alá es en verdad el sumo indulgente, el misericordioso, y luchad contra ellos hasta que cese la persecución y se profese libremente la religión de Alá. Pero si desisten, recordad que no se permite hostilidad alguna, excepto contra los agresores. Aquí otra vez es muy claro la situación, los musulmanes están atacados, tienen permiso de defenderse. Cuando ellos dejan a tener hostilidad, también los musulmanes están ordenados de dejar, ¿no? Y no hacer ningún tipo de transgresión. En capítulo 8, versículos 62, 73, también nos habla cuando el enemigo quiere hacer paz, ¿no? Pues dice, pero si se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y deposita tu confianza en Alá. Aquí, ¿por qué dice deposita tu confianza? Porque es posible que el enemigo quiera hacer paz solo para ganar tiempo o ganar algún tipo de ventaja y después atacar. Pero el Corán nos hace claro que igual, si es solo un tipo de maniobra y no es sincero la propuesta de paz, igual el musulmán tiene que sí o sí aceptar y poner su confianza en Dios, ¿sí? Dice, en verdad, Él es quien todo lo oye o lo omnisciente, pero si pretenden engañarte, es decir, si lo hacen por alguna otra razón, en verdad Alá te basta, ¿no? Él es el quien te ha fortalecido con su ayuda y con los creyentes. Entonces, el Corán quiere hacer paz y también la vida del profeta Muhammad lo muestra. Hay instrucciones del profeta Muhammad que estos no se encuentran en el Corán, son apartes en los libros de Hadís, ¿no? Que son los libros de los dichos del profeta Muhammad, que también muestran las reglas de la guerra según el Islam. Por ejemplo, a los musulmanes se les prohíbe absolutamente la mutilación de los cadáveres. Cuando los árabes politeístas mataron a musulmanes, también cortaron sus narices, sus orejas, etc. Pues el profeta también pensó que eso sería una venganza. Nosotros también, que tal vez podemos hacerlo, pero en el momento Dios reveló a él que los musulmanes no están permitidos de hacer este tipo de acto. Pues él también lo ordenó a todos los musulmanes no hacerlo. Dice, se les prohíbe recurrir al engaño, no se le permite matar a niños ni a mujeres, no se permite interferir en los labores de los sacerdotes, los funcionarios religiosos, ni los líderes religiosos. No se permite matar a los ancianos, los débiles, las mujeres y los niños. Siempre se ha de tener en cuenta la posibilidad de intentar la paz. Cuando los musulmanes entren en un territorio enemigo, no deben infundir terror a la población general. También, por ejemplo, era muy común que los musulmanes, también después de esto, conquistaron gran parte del imperio bizantino y también del imperio sasanido al este, y siempre los musulmanes acamparon
afuera, ¿no?, de las ciudades, nunca para causar algún tipo de molestia dentro. Dice que, bueno, eso es lo que está. Un ejército musulmán no debe acampar en un lugar que ocasione molestias al público. En las marchas debe evitar bloquear el camino o dificultar el paso de los demás viajeros. No se permite desfigurar los rostros, ¿no? Por ejemplo, esa es una regla que vemos muchas veces con el terrorismo. La gente pone algo, ¿no?, algún tipo de cosa para no mostrar su cara, que también creo psicológicamente muestra que tienen algún tipo de vergüenza, ¿no?, de lo que están haciendo. Pero el Islam no permite que uno desfigura el rostro. Dice, se causarán las mínimas pérdidas posibles al enemigo. Eso también el profeta dijo. Cuando se coloquen a los prisioneros bajo custodia, se deben situar juntos a familiares y parientes. Número 11 es los emisarios y delegados de otro país deben ser tratados con respeto. Y eso pasó también en la vida del profeta Mohammed, que vino un embajador que era muy grosero con él, pero el profeta Mohammed le mostró su respeto y los compañeros que estaban a su lado querían matarlo porque sintieron que no respetó al profeta. Pero el profeta Mohammed nos enseñó que hay que ignorar cualquier error o falta de respeto por su parte. Y eso es también un mandamiento que cuando los musulmanes empezaron a dejar practicarlo, hubo grandes pérdidas en el mundo musulmán. Un ejemplo es que, por ejemplo, el Genghis Khan, que era un líder de Mongolia, ¿no?, envió un embajador para hablar con el sultán que estaba en Bagdad. Y este sultán no le dio respeto, lo cortó su cabeza y lo envió a Genghis Khan. Naturalmente Genghis Khan se enfureció y después atacó este centro, que era el centro del mundo musulmán en este momento, era un capital muy grande. Y pues todos sabemos lo que pasó cuando Genghis Khan conquistaba a gente, pero eso es solo por desobedecer, ¿no?, un pequeño mandamiento que es respetar a los emisarios, a los embajadores, delegados, etcétera, de otros países. Dice, si un musulmán comete el pecado de maltratar a un prisionero de guerra, se le compensará con su puesta en libertad sin excusa alguna. Y también el último, que es también causa porque muchos de los prisioneros de guerra convirtieron al Islam, también es que dice que un musulmán debe alimentar y vestir igualmente a sus prisioneros, o sea, no debe hacer ningún tipo de discriminación contra las personas que, bueno, atacaron a los musulmanes para terminarlos, pero igual el Islam no permite tratarlos mal. Quiero decir que el Corán es muy, muy claro, ¿no?, sobre este tema. No hay realmente mucho lugar para confundir si alguien quiere estudiar, ¿no? En este versículo que está en capítulo 60 del Corán, versículo 8 y 9, dice, es posible que Alá haga surgir el amor entre vosotros y aquellos con los que ahora estéis enemistados. Pues Alá es todopoderoso y Alá es el sumo indulgente y misericordioso. Dice, respecto a quienes no han luchado contra vosotros en razón de vuestra religión y no os han expulsado de vuestras casas, Alá no os prohíbe que seáis amables con ellos y que actuéis equitativamente con ellos. En verdad, Alá ama a los que hacen justicia. Pues es muy claro, las reglas de guerra, etcétera, son contra personas que están atacando, que están, tienen algún tipo de hostilidad contra los musulmanes y están interfiriendo en su paz y en su libertad de ejercer, ¿no?, su religión. También sobre el tema de prisioneros de guerra, que es también un gran tema, por ejemplo, cuando ISIS en Irak atacaba lugares, los diferentes yazidis, por ejemplo, que es otro grupo que no estuvieron en ningún tipo de guerra. Dice el Corán, no corresponde a un profeta tener prisioneros mientras no haya iniciado una batalla regular en el país. Aquí la palabra batalla regular en árabe quiere decir una guerra donde hay mucha sangre, ¿sí?, muchas personas muertas, etc.
vosotros deseáis los bienes del mundo, mientras que Alá desea para vosotros el más allá, pues Alá es poderoso y sabio. En este versículo pues dice que no musulmanes no tienen derecho de tomar prisioneros de guerra, excepto si hay hostilidad primero, ¿no?, de parte del otro. No es que ellos pueden ir a cualquier lugar y secuestrar cualquier persona, etcétera. Todo lo que hizo ISIS, ¿no?, se puede ver que en este versículo se está repudiado, se está mostrado que no es parte del Islam. Antes de continuar, quería también mostrarles un artículo que me gustó leer. Este artículo habla de este mismo tema. Es sobre un hombre que se llama Hamid Mir, que entrevistó a Osama Bin Laden 3 veces. Es un hombre pakistaní, fue 3 veces a Afganistán para verlo. Y lo que es interesante es que también fue después los atentados del 11 de septiembre. Y una parte que es importante que lo pregunta, dice que lo confronté, lo cuestioné, que su ideología iba en contra de los principios básicos del Islam. Porque según la enseñanza islámica, la sangre de un no musulmán inocente es igual a la sangre de un musulmán. Le decía que si quería matar a no musulmanes inocentes, eso no era Islam. Él trataba de justificar su ideología sobre el asesinato de los estadounidenses. Argumentaba que los ciudadanos estadounidenses comunes pagan impuestos a su gobierno, votan por su gobierno, eligen a sus gobiernos, entonces crean políticas antimusulmanas. Por eso justificaba matar a todos los estadounidenses. Era un argumento muy, muy débil, ¿no? Es decir, que las personas que hacen este tipo de atentados, hay un grupo que no conoce nada, ¿no?, de la religión. Y hay otros que sufren de diferentes problemas mentales, ¿no? Ellos se unen como hay un dicho que los pájaros se unen según, ¿no?, su tipo de personas. Y pues no hay realmente ningún tipo de justificación bajo el Corán o la enseñanza del profeta Mohammed de matar inocentes, de matar a personas que no tienen nada que ver, ¿no?, con las peleas, las cosas. Pues el Islam no permite eso. Pero lastimosamente hay gente que usa la religión como pretexto. Es un tema emocional y por eso a veces ellos usan las emociones. Es muy fácil, por ejemplo, si uno muestra a veces lo que está pasando en el mundo musulmán, cuando, por ejemplo, Estados Unidos atacó a Irak y muestran las fotos, ¿no?, de porque hubo más de 100,000 personas, ¿no?, que murieron, se llama, como personas que no tienen nada que ver con la guerra, pero este tipo de cosas, cuando lo muestran en la tele, lo muestran a través de internet, etc. Entonces hay gente que lo toman emocionalmente y aceptan cualquier cosa que dicen estas personas que reclutan a los jóvenes, a la gente que no saben mucho de su religión, pero que quieren hacer algo, para cambiar la situación, ¿no? Entonces, ellos básicamente manipulan a la gente. Ellos saben también eso, saben muy bien, no tienen argumentos para justificar sus acciones, pero las emociones pueden llevar muy lejos, y a veces estas personas no usan su intelecto, no usan sabiduría, no usan su manera de razonar. En lugar de eso, siguen cualquier persona que sea un líder con carisma, una persona que habla bien con los jóvenes y sienten, bueno, este hombre nos parece bien. Parece que él sabe todo, como tiene barba larga, tiene un turbante, entonces creen que eso es suficiente como autoridad, ¿no? Pero naturalmente no es así. Muchas de las personas que han unido a estos grupos terroristas son también gente que están frustrados viviendo en países donde no tienen trabajo, no tienen nada que puedan realmente tener como esperanza por un futuro mejor.
Y también estas personas unen a ISIS, que pagan muy bien por cada soldado, pagan muchísimo, ¿no? Pues es como dijo también el presidente de Rusia, que tal vez no es el mejor ejemplo de citar, pero dijo que son mercenarios, ¿no? Y eso es la realidad. Son mercenarios con un sabor de religioso, ¿no? Y nada más. Hay también muchos periodistas, un periodista inglés, por ejemplo, que dijo que yo no vi ningún Corán con estos grupos, no estudian el Corán o hacen nada con este tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, eso que también está pasando en Afganistán es algo de locura, ¿no? Porque el Talibán para nosotros es extremista, pero después hay otro grupo extremista que están, o sea, cuando pensamos que no hay más, alguien más loco que el Talibán, aparece un grupo más loco. Pues es como no tienen cabeza, hay algo que está faltando. Bueno, si tienen pregunta sobre este tema, le agradezco cualquier pregunta. Sí, creo que hay varias preguntas, Josep. El tema es Sí, que sí. a veces Ujú. tú entenderás que nuestra mentalidad occidental y cristiana, Sí, a sí. veces este tipo de conceptos como que nos cambia un poco el panorama de lo que pensábamos de lo que era el Islam. Ujú. Eso es Sí, evidente, o sea, y sobre todo porque también entendemos de que dentro del Islam hay corrientes, o como tú dijiste recién, hay distintas sí, corrientes que hacen interpretaciones distintas del propio Corán. sí, sí, Por lo cual esas contradicciones nos llevan a que lo que pasa en otras religiones, en la propia religión católica pasa también lo mismo. sí, Ese tipo de contradicciones es el que nos lleva a decir, bueno, todos son extremistas, todos son terroristas, todos son tal. O sea, es una generalización, que evidentemente no es tal y que no es tal tampoco en las otras religiones, pero que lleva a digamos, a una caricatura de lo que es. O sea, el Islam para mucha gente es el barbudo de barba que tiene una ametralladora entre los brazos. sí, sí, Ese es el concepto que realmente deberíamos de tomar para discutirlo. Evidentemente que es otra noción de lo que es la religión. Y sobre todo porque las religiones, como tú dijiste también, todas son utilizadas por el poder político. Eso ni que hablar. Lo sí, hemos sí, dado en nuestros encuentros de geopolítica la utilización de la religión con respecto a gobiernos extremistas, evidentemente, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta que surja sobre esto? Leonel, Enrique, te hace arriba. Hay una pregunta, en realidad es la misma, pero planteada en dos escenarios. El caso de Salman Rushdie. Sí. Me gustaría que Yusuf nos dijera un poco cuál es qué fue lo que provocó la pena sobre la cual cae, en fin, sobre Salman. Y lo Sí, sí, otro es, existiendo grupos muy radicales, extremistas, que el Islam, como usted lo plantea, es una única religión dentro de la cual subsisten grupos con enfoques muy, pero muy diferentes, y que hace la religión para la religión islámica para tratar de canalizar eso dentro de los principios de la religión, cosa que evidente esos grupos radicales
ignoran o no lo practican. Y entonces de ahí ocurre lo que Jorge decía, los atentados. En este momento hay grupos radicales dentro de la Iglesia Católica, pero ningún grupo radical, digamos, propugna el decapitar al que no piensa como yo. No soy católico, pero a los que, en fin, ese es un poco era eso. Muchas gracias. No, es muy buena pregunta. La controversia, ¿no?, con Salman Rushdie era que él escribió un libro y en este libro hubo algún tipo de burla, ¿no?, del Islam, que algunas personas lo tomaron como blasfemia. Y en el Islam realmente no hay ninguna regla que dice que si alguien hace blasfemia tiene que matarlo, etc. Más que eso, el Corán habla claramente sobre este tema y dice que las personas que burlan de su religión debes dejarlos y ir a otro lado, ¿no? Es decir, por un lado no nos permite quedar y escuchar la burla, pero por otro lado no podemos también hacer algún tipo de ventaja y también algún tipo de venganza contra ellos. Pero es un tema emocional y cuando eso pasó, el líder de Irán en este momento, que era un Ayatollah Khomeini, ¿no?, si usted recuerda, hizo un fatwa. Fatwa es un tipo de edicto. O sea, Salman Rushdie todavía está vivo, ¿no? Está vivo, pero él hizo esta declaración porque específicamente en su libro él había tocado a los chiitas, o sea, había hecho algún tipo de blasfemia contra las esposas del profeta Mohammed y también había escrito sobre el carácter más central de su historia, se llama Salman, que era el único compañero persa del profeta Mohammed. Entonces los musulmanes sintieron mal por lo que él había escrito y realmente él lo escribió para provocar, ¿no? Pero por otro lado, el Corán habla claramente que la blasfemia no tiene castigo en este mundo, ¿no? Más allá, Dios puede castigar, ¿no?, a cualquier persona. Pero los musulmanes, lastimosamente, ¿no?, lastimosamente otra vez, usan eso emocionalmente. Por ejemplo, no dicen, vamos a leer lo que dice el Corán, cómo actuar, ¿no? Dicen, mira, si alguien llama a tu madre alguna palabra mala, ¿cómo vas a reaccionar? Y bueno, la gente dice, bueno, voy a reaccionar naturalmente. Y bueno, dicen, bueno, si tú dices que tú amas a Dios, a su profeta, más que a tu madre, entonces, ¿cómo puedes quedar ahí silencio, ¿no? Entonces usan este tipo de razonamiento para justificar violencia contra personas que hacen, según ellos, ¿no?, blasfemia. Pero hubo muchos casos en el tiempo del profeta Mohammed. El profeta Mohammed vivió entre tribus judíos. También hubo personas que habían entrado a su religión, pero no fueron parte realmente de los creyentes. Pero como el Islam fue aceptado por mucha gente en esta ciudad de Medina, también hubo un hombre que antes era elegido como el rey, para ser rey. Cuando el profeta llegó, ellos cambiaron su decisión y hicieron el profeta como el líder político. Pues él tenía muchas reservaciones contra el profeta. Y una vez él dijo que durante un viaje que habían hecho fuera de Medina, que cuando regresamos, el más honorable va a estar en poder y el más bajo, el más menos valorado, es decir, él quiso decir el profeta Mohammed, va a estar afuera. Y estas palabras están citadas en el Corán mismo. El Corán cita estas palabras, ¿no? Y pues los compañeros fueron muy enojados cuando escucharon eso. El propio hijo de esta persona se presentó ante el profeta y dijo que por esta blasfemia yo quiero cortar la cabeza de mi padre, ¿no? Entonces el profeta dijo que no, Dios no me permitió, excepto ser amable con mis compañeros. Y entonces no hubo ningún castigo. Al fin este hombre, cuando falleció, el profeta Muhammad también fue a hacer su oración fúnebre.
Pues nosotros cuando estudiamos el ejemplo del profeta Mohammed, aprendemos eso. Pero los musulmanes hoy en día toman cualquier, por ejemplo en Pakistán, hay esta regla también, que blasfemia es algo que pueden dar pena, ¿no? Pena de muerte o pena de cárcel por la vida. Y es realmente muy estúpido, porque cualquier persona puede decir, yo escuché a fulano burlar de Dios o burlar de su profeta. Y no hay prueba, no hay ninguna prueba o manera de... Entonces, cualquier diferencia que uno puede tener con otro, se puede usar esta regla. Pero en el Corán y en la vida del profeta Mohammed no hay ningún tipo de permiso. Y lo que hizo Salman Rushdie, el imam Khomeini, que era el líder de Irán en ese momento, es algo que él va a tener que justificar, pero realmente no hay justificación religiosa, es más un tema emocional, ¿no? Pero también, Enrique, es importante entender también, por ejemplo, eso de los Al-Qaeda, de Talibán, de ISIS, si hacemos si contamos cuántas personas son, ¿no? Llegan a ser menos de 1% de todos los musulmanes que existen en el mundo, pero parece mucho más porque leemos, ¿no?, todos los días sobre ellos y también porque cualquier loco puede hacer un atentado, no es muy difícil hoy en día, ¿no? Con un cuchillo, cualquier persona puede entrar un disco, una tienda inglesa y hacer un gran crimen, ¿no? Pues eso es uno de los problemas de hoy en día con la tecnología y todo, que tenemos acceso a todas las armas, etcétera. Solo necesita una persona loca para básicamente ensuciar una religión entera. Pues los medios de comunicación también no nos ayudan mucho en eso porque ellos quieren vender, ¿no? Sus periódicos quieren vender y este tipo de noticias son buenas para ellos. Mientras que si, por ejemplo, hacemos una marcha de 10.000 personas por la paz, no es tan interesante, ¿no?, para la gente. Entonces, eso es también un problema que no podemos alcanzar realmente a toda la gente para mostrar cuál es la cara ¿no?, real del Islam. Hay muchísimos musulmanes en el mundo que no practican su religión, que son personas laicos, que no tienen extremismo tampoco, pero también creen que el Islam es una religión de paz, etc. Y estos terroristas fanáticos son menos de 1%, pero como están siempre haciendo algo, llegan a ser más populares, más famosos. Y por eso hay un sentimiento, ¿no?, que hay muchos, pero realmente este tipo de interpretación no es algo que es común, ¿no? O sea, en la gran mayoría de los musulmanes están contra este tipo de cosas. Perfecto. Si falta algo, Enrique. No, muy buena la aclaración, sobre todo porque en este momento se calcula que hay alrededor de 2.000 millones de musulmanes en el mundo. Es una buena cantidad, una buena cifra. Y en ascenso, ¿no? Y en ascenso. Héctor, tenías una pregunta. Gracias, Yusuf. No problema. Estás con el micrófono apagado, Héctor. Yusuf, yo te quería hacer una pregunta. Tú eres imán. Sí. ¿El imán tiene el mismo estatus dentro de los chiitas que de los sunitas? Muy buena pregunta, Héctor. No, Héctor, en realidad los chiitas entienden el tema imán muy diferente. Para ellos, por ejemplo, el imán tiene dos significados, ¿no? El palabra significa alguien que está adelante. Pues en la oración que hacemos, hay siempre un hombre adelante que hace todas las posturas y la gente atrás siguen este hombre. Por eso se llama imam. Pero eso puede ser cualquier persona, puede ser un niño de 7 años hasta un anciano de 90 años, no importa la persona, ¿no? Pero por otro lado hay algo que se llama imam, que es un tipo de imam que está decidido por Dios, ¿no? Es designado por Dios.
como un imam. Pues los chiitas tienen un concepto de imamato, que significa que ellos creen que el imam debe ser un hombre que es como un tipo profeta realmente, que tiene un conocimiento total de las cosas y nunca puede pecar, es infalible, etc. Pues en el sunismo no es así. En el sunismo creemos que digamos, la otra palabra que usan los sunitas es jalifa, ¿no? Jalifa es la palabra que usamos nosotros. Ellos usan imam porque según ellos sus líderes nunca llegaron a ser los jalifas, pero estaban al margen, ¿no? Y por eso usan la palabra imam. Y también creen que el imam es una persona un poquito sobrenatural, porque tiene poderes que no tienen otra gente. Mientras que en el sunismo todos los seres humanos somos iguales, pero los jalifas son cerca de Dios, digamos, son personas que están como el Papa, ¿no? Pero pueden hacer errores, ¿no? Pueden hacer errores, no son omnisapientes, digamos. Los chiitas creen que sus imames son omnisapientes. Y ellos creen que cada imán, por ejemplo, es el padre e hijo, ¿no? Es decir, es también algo en el sangre, mientras que en el sunismo creemos que el jalifa puede ser cualquier persona, no tiene que ser hijo de fulano o otro. Pero en el chiismo el imán va a ser el hijo de otro imán y continúa así. Pues el gran grupo de en los chiitas, el grupo mayoritario se llama Isna Ashari, que significa 12 en árabe, porque creen que hay 12 imames y cuando llegó el tiempo del 12, este hombre fue a esconder y está escondido hasta ahora y va a aparecer antes del fin del mundo. Pues eso es lo que ellos creen en eso. Mientras los sunitas creen que este imam se llama Imam Mahdi, que es una persona que va a aparecer en el fin del mundo, pero no ha nacido todavía. Pues es una diferencia entre ellos. Perfecto, Muchas es algo así gracias. como que- Tú estás más cerca de los chiitas, ¿verdad? No, nosotros somos, sunitas. podemos decir, somos una rama del sunismo. Del sunismo. Ok. Sí, Sí. sunitas. Muchas gracias. Soy un Muchas imam gracias. como la persona que en realidad no usamos, en mi comunidad no usamos mucho este título. Nosotros decimos otras palabras, pero soy como un misionero, podemos decir, porque en realidad en el Islam no hay clérigo. El concepto de clérigo es algo que nosotros hemos inventado, ¿no? Pero los musulmanes en el principio no tenían ningún tipo de clérigo, cualquier persona podía hacer la oración, ¿no? Siempre se elegía la persona que era con más conocimiento sobre el Corán, ¿no? Pero no es que no está, que hay que ser alguien contratado o alguien así, ¿no? Muchas gracias. Pedro. En cierto momento, en primer lugar, agradecerle a Yusuf la charla de hoy. Para mí fue muy esclarecedora. Es la primera vez que tengo oportunidad de escuchar a alguien vinculado a la religión musulmana. En segundo lugar, Gracias, mi placer. tú decías que imán es el hombre que está al frente cuando oramos. ¿Por qué no puede ser una mujer? ¿Cuál es la posición del Islam respecto del papel de la mujer en general? Yo sé que era otro de los capítulos que tenías para pero está bien. presentar, pero digo, si es posible dar una explicación o alguna idea en un par de minutos. Sí, muchas gracias. Sí, la pregunta es muy importante. Aparte del yihad, eso es el tema tal vez más hablado, ¿no? El papel de la mujer en el Islam. Pues creemos que el hombre y la mujer son iguales, ¿no? Que son iguales ante Dios, que tienen el mismo propósito, es decir, adorar a Dios, acercarse a Dios, tener una relación con Dios. Pero creemos que también hay diferencias esenciales entre hombre y mujer, ¿no? Que son diferencias biológicas, ¿no? A nivel de hormonas o cerebro, etcétera, que no tiene nada que ver con su estatus espiritual, pero que tiene diferentes papeles basados en esto. Pues creemos que el hombre, por ejemplo, es responsable
de salir afuera, de ganar dinero, etc. Mientras que la mujer creemos que también está permitido en el Islam, ¿no? Para mujeres trabajar, pero creemos que si tiene un esposo, que su trabajo mayormente es criar a los hijos, ¿no? Etc. Pues eso hace que hay algunas diferencias. Por ejemplo, cuando estamos en la oración, este hombre que está adelante, ustedes todos han visto las posturas, ¿no? Que hacemos, la prostración, etc. En general, las mujeres están atrás, ¿no? Atrás de los hombres también, no solo atrás del imán, pero atrás de los hombres. Y creo que eso es lógico por el tipo de adoración que hacemos cuando estamos en prostración, ¿no? Etcétera. Hay partes de la figura de la mujer que es más respetuoso, que ella está atrás en la congregación. No significa que las mujeres están menos que los hombres o que están menos en valor, etc. Otra diferencia que hay es que, pues, por esta razón, que no hay, por ejemplo, el tema de la mujer como imán es algo que ha surgido recientemente también, ¿no? Como también el tema de sacerdote, etc. Y hay por ejemplo, una mujer en Alemania que tiene una mezquita y ella hace las oraciones, pero casi 99% de los musulmanes creen que debe ser un hombre y que no deben hacer cambios en eso. Pero aparte de eso, por ejemplo, líder político, cualquier otro oficio, ¿no? que también hacen los hombres, una mujer también puede hacer. Y por eso, por ejemplo, el Corán habla de reinas en el pasado, en el tiempo de Salomón. Hubo una reina que según el Corán tenía todo en su imperio. Ese era un buen líder, un buen gobernadora. Y por eso el Corán básicamente nos dice que las mujeres pueden ser buenas como líderes políticos también. Pero en tema de jalifa, en tema de líder imam, creemos que debe ser un hombre. Pues puede ser que hay varias justificaciones, ¿no? para eso, no quiero ir demasiado en eso, pero creemos que el hombre tiene una biológica, una física que es diferente de la mujer y tiene la habilidad de hacer algunas cosas que para las mujeres tal vez no sean tan fácil hacer. Pues el hombre, por ejemplo, no tiene menstruación, y generalmente el hombre es más fuerte, pero eso no significa que espiritualmente es mejor que la mujer, ¿no? Para nosotros los dos fueron creados al mismo tiempo para adorar a Dios con este propósito y por eso es un tema obviamente muy larga que tal vez me invitan otro tiempo también les puedo explicar, ¿no? Eso. Ese tema de sí. la mujer en el Islam es un tema bastante, digamos, diferente a lo que nosotros tenemos entendido el papel de la mujer. ¿Se fue Jorge? Sí. Desapareció. Jorge se fue. Se Tomo yo la palabra entonces. Te escuchaba Sí. con mucha atención. Siento que es una religión patriarcal como todas las religiones y que también tienen hasta ubicación física de las mujeres en lugares distintos, como pasa, qué sé yo, en otras religiones también. Pero yo te escuchaba en la primera parte cuando hablabas de que notaron que la Biblia de alguna forma se había apartado de lo que Dios pretendía para los hombres. De allí entonces que el Corán viene como a solucionar esa situación. ¿Piensas que en un futuro pueda aparecer otra forma que también venga a superar lo que el Corán de pronto no está correctamente en este momento? Sí, muy buena pregunta, señora Graciela. Creemos que el Corán es la guía, la última guía para la humanidad, pero obviamente creemos también que si continúa la evolución y continúa, aparece algo nuevo, entonces Dios habrá que revelar algo nuevo, ¿no? Pero creemos que hasta que la psicología humana queda igual como en el tiempo del profeta Mohammed, entonces el Corán será la guía y no podemos hacer cambios en el Corán. El Corán también es
es un libro que ha sido guardado, es decir, las palabras que tenemos exactas desde el tiempo del profeta Mohammed hasta ahora han quedado así, y todos los ramas del Islam están de acuerdo, aunque tengan mucha diferencia entre ellos, pero creemos que el texto es igual. Por esta razón, también creemos que como Dios ha protegido este texto, porque todavía tiene validad, y hasta que hay un cambio grande, porque es muy posible, es posible que el ser humano por su propio, también como hay mucho ingeniero genética, etcétera, puede crear algo nuevo que sea diferente, sea más superior al ser humano. Y al fin creemos entonces que en este momento sería el día de juicio para nosotros, aunque no tal vez terminamos, ¿no? Pero sí, será el fin de nosotros, y en ese sentido Dios tendrá que revelar algo nuevo, es muy, muy posible. O sea, pero están abiertos a esa posibilidad, piensan que podría llegar a ser. Bien, gracias. Gracias. Cecilia, ¿querías decir algo? Perdón que salí porque hubo apagón justo en estos minutos. Perdón. Cecilia No, quería preguntar algo. Tienes el micrófono apagado, Cecilia. Prende tu micrófono. Ya. No, hay varios países musulmanes que tienen ciertas leyes que prohíben ciertas cosas a las mujeres. Por ejemplo, mujeres que no pueden salir solas, que tienen que tener siempre una compañía varón al lado para hacer cualquier actividad. Y eso lo justifica el Corán. Por ejemplo, la situación de Arabia Saudí. Señora Cecilia, no hay ningún tipo de versículo en el Corán que habla de eso. Lo que ellos usan es una situación más que tiene que ver con las palabras del profeta Mohammed. Es que en el tiempo del profeta Mohammed, cuando hubo hostilidades, como mostré los versículos que hablan sobre la guerra, etc., el profeta Mohammed dijo que las mujeres no deben salir solas, ¿no? Por su protección. Pero después que cuando hubo paz, el profeta Mohammed cambió esta regla, las mujeres salían. Por eso en la mayoría de los países musulmanes no existe ninguna regla así, pero en Arabia Saudita, en tal vez partes de Irán, entre Talibán y Afganistán, existe esta regla, pero son excepciones realmente. Y como recién también probablemente has escuchado, que las mujeres no podían manejar autos, ¿no? En Arabia Saudita. Y ahora pueden. Pues obviamente no es que cambiaron su religión, pero cambiaron esta regla porque antes era su propio capricho, es decir, ellos decían es nuestra cultura, pero no tiene nada que ver con la religión. Las mujeres están libres a salir, solo que el profeta enseñó que en tiempos de guerra, en tiempos de problemas, es mejor si sale con alguien que acompaña. Pero eso es algo que es sentido común. Aquí también en Uruguay, yo sé que hay gente que salen con su maridos o sus novios cuando esta noche, ¿no? O otros tiempos. Por ejemplo, una mujer que vino a una de nuestras clases, vino con su novio la primera vez, pero la segunda vez nunca vino el novio, solo ella. Y me di cuenta que él vino la primera vez para ver la situación, para ver que todo está bien por su seguridad, ¿no? De su novia. Pues eso es algo que es de sentido común, pero es malo cuando lo imponen, ¿no? Alguna manera, y hacen alguna restricción para las mujeres, pero eso no es parte del Islam, pues. Leonel, ¿querías preguntar algo tú? No, Leonel, ¿tú querías no, porque estaba muy similar a la pregunta de Enrique, pero podía agregar que me da la impresión de que las autoridades, no sé, no se ha hecho sobre el terrorismo una descarga fuerte, porque realmente ha causado la yihad, ¿no? Ha causado grandes tragedias en el mundo, y la prueba que se dice el terrorismo islámico. Entonces, ¿por qué si es tan así no se hace la misma religión, no tiene una postura más firme, más fuerte para tratar de entre todos entenderla? Me da esa impresión, no sé.
Pero sí, señor León, nosotros, por ejemplo, hacemos declaraciones y condenamos cualquier tipo de terrorismo, pero el tema es que no es algo que vende mucho, es decir, no es una noticia interesante. Hemos hecho, por ejemplo, se llama como entrevistas de prensas de grandes en todos los países occidentales, especialmente en mi comunidad, pero también sé que los otros musulmanes también lo hacen. Pero no es tan interesante, es más interesante ver la violencia, ver las vidas de los terroristas. Entonces, nuestra voz no llega. Pero Sí, con respeto, ¿no? sí. No es que sea interesante, la prensa dice algo que realmente pasa, porque no el terrorismo, digo, Pasa, sí, claro. Sí. No estoy no negando. es hacer No, prensa sí, solamente, me da esa sí. impresión, ¿no? Obviamente tendrán su trabajo. Sí, lo que porque pasa es que no se le difícil. exige a la prensa que sea tan incisiva con el occidente que con el Islam. Eso también pasa. O sea, ¿quién le pide explicaciones a Estados Unidos sobre los bombardeos en Líbano? O sea, eso también hay que balancear. No es solo de un lado que son terroristas, no. No pesamos con la misma moneda. Pero Jorge, Sin ir más lejos, Sí. sin ir más lejos, permiso Enrique, sin ir más lejos, cuando alguien acusa a alguien en la prensa acá, acusar a alguien, denunciar a alguien por violador, por proxeneta, por lo que sea, aparece en la prensa en grandes titulares, ¿no? Sobre todo si el tipo tiene alguna actuación pública. El desmentido, cuando se descubre que no es así, aparece en la tercera página en un recuadro chiquitito. Entonces me Exacto. parece que es un poco eso. Se vende más lo violento, lo que llama al morbo de la gente, que el fundamento de las cosas o un estudio un poco, una opinión más centrada y más racional y más analizada de la realidad, ¿no? pero en el No se caso de mide las con la misma torres, vara. Jorge, en el caso de está bien lo que tú y Pedro dicen es cierto, pero en el caso del atentado del 11 de septiembre, la prensa, por supuesto que fue una noticia que paralizó al mundo, pero si el Islam hubiera salido combatiendo, diciendo que no estaba de acuerdo con eso, también hubiera sido una noticia impactante. Sí, Y no ahora, creo que... alguna agencia de noticieros publicaría que el Islam dice que esto no es correcto, o al revés. Bueno, pero También entonces el también es problema está cierto. en el Islam, que no hizo llegar el mensaje, y en No la creo, prensa que no averiguó. No creo. Estamos También hablando de Perdón, un atentado, perdón. estamos hablando de un atentado que ocurrió hace muchísimos años y que todavía tiene vigencia en todos los informativos, todos los años. En el Perdón, que ¿no murieron será que no tienen una figura representativa de todo el Bueno, mundo islámico que pueda sí, bueno, no hay un exponer papa. cuál es su visión? Es decir, Claro, porque no hay un papa. no hay un papa, exacto, a eso me refiero. Exactamente. Es más difícil un vocero que tenga una autoridad frente al resto del mundo como para poder decir que esta es nuestra posición, que esa posición sea representativa de la enorme mayoría de los que profesan esa religión. Quizás sea ese el problema, que no lo tienen, me parece, ¿no? Bueno, por eso yo le pregunté a Yusuf qué había hecho el Islam. La pregunta mía tenía dos niveles. Uno, el de Salman Rushdie, y el otro, el de el combatir la violencia. Y el Islam no tiene, como tiene la religión católica, el sumo pontífice, pero tiene cantidad de autoridades en cierta medida locales. No hubo una manifestación, yo por lo menos no la escuché, no sé, a lo mejor fue un error mío. No sé. Enrique, lo que pasa es que es lo que usted no escuchó, pero créeme que casi todos los líderes en cualquier tipo de nivel político o religioso,
todos hicieron declaración contra los atentados de 11 de septiembre. Hasta Yasser Arafat, que fue el líder palestino y que él mismo también practica el terrorismo, ¿no? Hasta algún punto, o sea, hasta él denunció, ¿no? Entonces, quiero decir que todos denunciaron, pero Yasser Arafat, perdón, ya había muerto en ese momento. Ah, ¿en serio? ¿En Yasser 2001? Arafat ya estaba muerto en ese momento. No, Yasser Arafat murió en 2004. ¿2004? Sí, creo, pero puedes googlear si quieres. No, tenía idea que hacía mucho tiempo Sí. que había fallecido. Sí. Y no relacioné la fecha, no. Bueno, está bien. De cualquier manera. Sí, en 11 de noviembre de 2004 murió Arafat. Pero mi punto es que hubo líderes de casi todas partes del mundo musulmán que denunciaron estos atentados. Pero obviamente no es algo que vamos a leer todos los días, ¿no? Hay atentados cada tanto y como dije, no vende mucho. Yo sé que parece que el mundo musulmán está quieto, pero no está quieto. El problema es que no es interesante, no es noticia interesante. Claro. Sí, Enrique, Totalmente. creo que quiere decir algo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido gracias, más que gracias a ustedes. aclarecedor cantidad de aspectos del Islam que evidentemente no los conocíamos, y que esto va a despertar también el interés entre todos nosotros para continuar hurgando un poco más en la religión. Muchísimas gracias por esto. Tal vez el año que viene podamos contar contigo también con respecto a algún otro tema que sea interesante, de escarbar un poquitito sobre el Islam. Sí. Y creo que es a través de todos que te damos las muchas gracias por esta reunión. Muchísimas gracias a ustedes también. Chao, que Y pases bien. nosotros nos vemos el viernes que viene con un análisis de lo que hemos hecho, de lo que hemos escuchado con respecto al Islam hoy, con lo que hemos escuchado del cristianismo y del judaísmo. Vamos a sacar nuestras conclusiones de cada uno de los que hemos escuchado y vamos a ir a discutir un poco sobre los aspectos de igualdad y de diferencias. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Chao. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, Yusuf. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Gracias, Yusuf.